¿Vale? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que hable, Señor, que nos limpies de todo pecado, Señor, a fin de que tu palabra, Señor, pueda fluir, Señor, podamos entenderla, Señor. Te pedimos porque tu Espíritu Santo nos vaya mostrando, Señor, en esta tarde noche, y que seas tú, Señor, y que seas tú, Padre, el que nos vaya diciendo en cada escritura, que sea edificante cada comentario, cada palabra que he de decir, y si he de decir algo que va en contra de tu voluntad, Señor, cierra mis labios, Señor, a fin de que solamente se diga lo que tú tienes destinado para el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Voy a silenciar la entrada y la salida. Ahí está. Bueno, pues voy a compartirles pantalla, hermanos. Precisamente el día de hoy nos toca leer un tema que se llama La guardia ante la tumba, que está en Mateo 27 del 62 al 66. Entonces vamos rápidamente a Mateo 27, Mateo, Mateo 27, Mateo 27, 66. 62 al 66, ok. Trae por título La guardia ante la tumba, ¿vale? Dice el versículo 62, lo vamos a leer completo y después nos vamos a detener a versículos por versículos. Dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ok, pues bueno, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Algo que mencionaba aquí es que muy posiblemente pudo haber sido así, el sello como era un sello romano, posiblemente algunas referencias nos marcan que puede haber sido así, también otras nos marcan que puede haber sido una especie como de pegatina, una cinta, que obviamente al abrir o mover la piedra, pues se tiene que romper en dos, y obviamente se vería que fue violada esa cinta ese sello, ¿verdad? Algunos comentan que pudo haber sido de esta forma, pues bueno, al final del día no tenemos a ciencia cierta cómo era, pero sí sabemos que era algo que permitía que la tumba se viera que no ha sido violentada, ¿vale? Que no haya sido abierta y pusieron una piedra. Pero bueno, vámonos primeramente, versículos por versículos. Vamos a empezar con lo que es el versículo 62, hermano. Muy bien, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Cuando hablamos que es después de la preparación, hermano, ¿a qué se refiere esto de la preparación? Bueno, pues ese dato, hermano, nos lo da Marcos 15:42. Por eso es bien importante, hermano, que en la medida de lo posible podamos leer todos los evangelios, ¿vale? Todos los evangelios que marquen esta historia que estemos leyendo. ¿Por qué? Porque hay algunos que te dan unos datos extra y hay algunos que se limitan, ¿no? Como aquí veíamos que la preparación, pero no nos dice cuál preparación. Dice aquí el versículo 42 y aquí nos dice a qué se refería. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, que ellos ya habían celebrado la Pascua y ya estaban esperando lo que era el día de reposo y se tenían que preparar, obviamente no tenían que tocar ningún muerto, no tenían que hacer ciertos parámetros que ellos tenían, no los podían cumplir. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que efectivamente eso que hablaba de la preparación, habla acerca de que estaban esperando el día de reposo, ¿vale? Recordemos que hace 8 días
Veíamos cómo Jesús fue sepultado. Simón de Cirene preparó un huerto, si no mal recuerdo, un huerto, en donde estaba nuevo. Y bueno, después de ello, pues estaban esperando lo que era el día de reposo. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque ellos esperando el día de reposo, hermano, pero no se habían dado cuenta que ya habían celebrado la Pascua y que ya habían hecho pecados más grandes. Y era algo que se caracterizaban los fariseos, ¿sabes? Los fariseos y los sacerdotes de ese entonces se caracterizaban porque eran crueles, no tenían misericordia. Y precisamente algo que veíamos es que el Señor lo que nos pide a nosotros es que tengamos misericordia. Ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Recordamos que ese dicho dice en las escrituras en el Antiguo Testamento que no tenían que comer ellos nada que tuviera alas. El camello también es un animal impuro. Entonces, colaban el mosquito de proporción, hacían unas cosas como que decían no se debe de hacer esto y lo otro, pero ellos ya habían matado al Mesías. Ellos ya habían matado al Mesías, pero estaban celebrando la Pascua. Qué irónico es esto, porque pues realmente vemos que por fuera pueden llevar muchas costumbres, hermano, pero nos damos cuenta que realmente en su corazón no había mucha maldad, había cosas que no estaban bien con el Señor y que precisamente tú y yo debemos de entender que lo primero, hermano, es lo interior. Algo que Jesús decía es que para que el vaso tenía que ser limpiado, primero tenía que ser limpiado de adentro, por dentro, y después para que lo de afuera sea reluciente. Pero muchas veces pasa al revés. Muchas veces pasa que por fuera estamos bien. Jesús les decía a los fariseos sepulcros blanqueados. Y un sepulcro blanqueado especialmente es algo que está limpio por fuera. Un sepulcro puede estar limpio por fuera, pero dice, pero por dentro está llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia, pero por dentro están podridos. Y muchas veces nos encontramos en la iglesia con cuestiones como estas, en donde a veces queremos aparentar, traer una corbata, traer algo de vestir, pero en la familia estamos mal, estás en vida en adulterio, estás robando, estás mintiendo. Pues vaya, pues tal pareciera como ellos estaban en la víspera del día de reposo, estaban en vísperas del día de reposo porque ya habían celebrado la Pascua y ahora estaban esperando con ansias el día de reposo, pero no se habían dado cuenta, hermano, que estaban haciendo lo contrario, ¿sí? Y aquí Marcos 15:42 precisamente nos marca que estaban en esa preparación, estaban esperando pues lo que era el día de reposo, ¿verdad? Entonces vamos a regresar, vámonos a Mateo 27. Vamos a leer el siguiente versículo. Una vez que ya tenemos claro esta parte, vamos a seguir, ¿vale? Dice, ya leíamos que la preparación fueron las vísperas del día de reposo. Dice el versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Bueno, algo que es bien curioso, hermano, y que a muchos discípulos se les olvidó, es todo lo que Jesús había prometido, todo lo que Jesús había dicho acerca de que todo apuntaba, hermano, todo apuntaba a la persona de Jesús. Y ellos muy dentro de su corazón sabían que todas las profecías apuntaban a él. Y precisamente el problema de esto es que a Jesús no lo glorificamos como tal. Ellos no glorificaron a Jesús porque lo mataron. Sabemos que fue un propósito de Dios, pero al final del día, usted y yo, hermano, conocemos de la palabra de Dios. Y al conocer de la palabra de Dios, yo quiero pensar que estamos pendientes de las señales, por ejemplo, esas señales antes del fin, que ya estamos muy cercanos, hermano. Realmente cuando uno empieza a ver las noticias, cuando uno empieza a ver todo lo que está suscitando, nos damos cuenta que Jesucristo está a la puerta, que Jesucristo está muy, muy, muy cercano para regresar nuevamente. Pero hay quienes no le conocen, los discípulos hubo quien olvidaron. Estos hombres, estos fariseos y sacerdotes, sabían y se acordaban. Ellos le llamaban el engañador. Dice, el engañador dijo,
que iba a resucitar. Lo tenían más presente que sus propios discípulos. Hubo quien hasta caminó con Jesús y no reconocieron que era Jesús. Entonces aquí nos damos cuenta que estos hombres sabían, sabían realmente que la profecía se tenía que cumplir, pero tenían miedo a que hubiera sido en Jesús. Dice Romanos 1:21, hermanos, si me acompañas. En Romanos 1:21, que era lo que yo te decía hace rato, el problema es que muchas veces no glorificamos a Dios como debería de ser. Y aquí precisamente menciona algo bien interesante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy en día estamos viviendo tiempos en los que la gente quiere desacreditar eh, lo real de la Biblia. Quiere desprestigiar o quiere inventar que la Biblia es un mito, que no sucedió lo que está ahí. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a la historia, ahí nos menciona que hay rastros, por ejemplo, hace poquito veía algunos documentales donde encontraron carros, por donde pasó Moisés y el pueblo, y donde los egipcios fueron sumergidos en el mar, encontraron carros, llantas de carruajes, y que hace alusión precisamente a ese hecho que sucedió. Pero aquí ellos sabían, hermano, ellos sabían que iba a resucitar y tenían mucho miedo. A pesar de conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios. Llega esa duda. Hay quien quiere justificar incluso eh, la parte de los acontecimientos de la Biblia, como cuál, hermano, pues como el arco iris. Si tú le preguntas al mundo qué es el arco iris, te van a decir que es la refracción de la luz con una gota del agua, hace que salga esos colores. Y sí, efectivamente, es muy probable que esa explicación sea lo correcto. Recordemos que, por ejemplo, en el diluvio, pues había llovido por un año, 40 días y 40 noches, y estas aguas se quedaron un año completo hasta que todas, el agua las absorbió, ¿sí? Obviamente salió el sol y tanta agua, hermano, en el mundo, pues obviamente formó el arco iris, pero sabemos que quién está detrás del arco iris, sabemos que es el Señor, sabemos que es un pacto que Dios nos hizo a nosotros. El mundo puede justificarlo y puede incluso comprobarlo, el paso de los hebreos por el mar. Hay quien dice que fue un tsunami y hacen pruebas y efectivamente también se abre. Puede ser que haya sucedido de esa forma. Dios no quiere decir, hermano, que no va a utilizar lo que es comprobable y por eso es que es importante que tú y yo sepamos que todo lo que sucede, hermano, puede tener comprobación, puede tener una razón de ser, por qué se hace, pero quien está detrás de esto, de todos estos eventos o de lo que está sucediendo, es el Señor. Ellos sabían y le decían a Pilato, este engañador dijo que iba a resucitar porque ellos conocían a la perfección las escrituras. Yo te puse aquí en la pantalla, hermano. No son todas. Hay una que no puse. Precisamente habla de la tribu de Judá, que su rey vendrá sentado en un pollino. Profecía que se cumplió en Jesucristo. El Mesías nacerá en Belén. Esto está en Miqueas 5:2. Si tú lo buscas en casa con calma, que ahí viene, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Cumplimiento en Mateo 2:1, donde dice que Jesús nació en Belén, el Mesías sería siervo sufriente. Esta profecía viene en Isaías 53, que muchos de estos hombres de los judíos prefieren no leer ese capítulo porque precisamente todo apunta a la persona de Jesús. Dice así, Isaías 53, un fragmento, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, cumplimiento, Jesús fue rechazado y crucificado. El Mesías entraría triunfante en Jerusalén. Esta profecía viene en Zacarías 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, lo que te comentaba hace rato. Esta no solamente es de ese entonces, de Zacarías, esto viene desde Génesis.
cuando se le da la bendición a la tribu de Judá, que el cetro de justicia no sería quitado hasta que venga Silo. Silo significa el enviado, el Salvador o el Mesías, que se cumplió en la persona de Jesucristo. Ellos conocían todas esas profecías, hermano, que te puse aquí, y aún más. Y todo veía que se cumplía en la persona de Jesucristo. Por eso es que ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de que, de que el pueblo se diera cuenta del crimen que habían cometido, de lo que había sucedido. Otro cumplimiento es, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, dice, el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata, profecía de Zacarías 11, 12 y 13. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y esto se cumplió en 26, el Mateo 26, 14, 16, donde Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces, todo está apuntando a la persona de Jesucristo. Por eso te decía, hoy en día, hermano, no estamos ajenos a lo que sucedió en ese entonces. Hoy en día todavía se está cuestionando la veracidad de las escrituras. Pero tú y yo que conocemos, hermano, tenemos que saber que todo esto se cumplió en Jesucristo. Y que así como Él prometió regresar, hermano, hay indicios en los cuales tú tienes que estar bien atento porque el maestro va a regresar, pero a veces no conocemos. Ellos conocían la profecía y tenían miedo. ¿A qué tenían miedo, hermano? ¿A qué tenían miedo los fariseos y los sacerdotes? ¿Por qué tenían tanto miedo de decir, ese engañador dijo que resucitaría, no sé que vayan los discípulos? Ellos tenían temor, ya lo habían matado, hermano. Ya lo habían matado, ya no había algo por cual preocuparse, quizá. Pero ellos sabían que era el cumplimiento de la profecía en Jesús. Y precisamente el miedo que ellos tenían es el reconocer que Jesucristo es el Salvador. Esos judíos que no han aceptado a Jesús como el Salvador, hermano, viene un periodo de gran tribulación en donde ellos van a tener que reconocer, porque hay 144,000 que son judíos, no son testigos de Jehová, son 144,000 hebreos judíos que van a predicar la palabra en ese tiempo complicado, pero son personas que tienen ese despertar. Muchos van a reconocer en ese tiempo a Jesús como el Salvador y van a decir, oye, esta profecía se cumplió en Jesús. No lo quería ver, pero hoy me doy cuenta que todo apuntó a él y van a empezar a predicar de él. Pero en ese entonces tenían miedo de la gente porque tenían celos de que vieran que Jesús hablaba con verdad y en ellos había mucha mentira. Juan 5:39 nos menciona, hermano, ¿cuál era el miedo de ellos? ¿Cuál era el miedo de los sacerdotes? ¿Cuál era el miedo de los sacerdotes en ese entonces? Fíjate, ese era el miedo de ellos. Ah, bueno, ahorita lo vamos a leer. Hablando en la siguiente escritura, lo vamos a ver. Aquí ha hablado un dato donde ellos les decía Jesús a los fariseos y los sacerdotes. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí nuevamente estamos viendo cómo que las escrituras están buscando la vida eterna, dice en Juan 14:15, si no mal recuerdo, dice, y esta es la vida eterna. Ahorita te busco, bien, no sé si es Juan 14:15, ahorita se me fue. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sí? No, que parece que Juan 14:15 es la de si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. No recuerdo. 17:3, muchas gracias. Es que hubo escrituras que tenía aquí en la mente, hermano, pero ya me estoy haciendo viejito. No me estoy acordando de todas. Pero bueno, Juan 17:3 precisamente dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, aquí le estaba diciendo Jesús, escudriñad las escrituras porque ustedes piensan que en ellas encontrarán la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Por eso es que es bien importante, hermano, que te des cuenta que todo es Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis es cristocéntrica. No pienses que Jesús solo apareció en el Nuevo Testamento. Hay algo que se llama cristofanía.
Y la cristofanía es aquella personaje de Jesús que aparece en el Antiguo Testamento. Jesús aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero aquí vemos que ellos conocían, sabían que iba a resucitar y tuvieron miedo. Versículo 64. Fíjate qué dice, vámonos de nuevo a Mateo. Mateo 27, versículo 64. Dice así, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Tanto miedo tenían, tanto miedo tenían de que Jesucristo resucitara y que nuevamente les mostrara que las profecías estaban en Jesús. Por eso es que te digo, tenemos que leer el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo. Si solamente nos basamos en el Nuevo Testamento, tenemos un Jesús a medias. Qué bueno que estamos viendo las fiestas que Dios manda que se celebren, porque como yo te decía, hay fiestas que ya se cumplieron en la persona de Jesús, como el Pesaj, ¿sí? Que es esa Pascua, como los panes sin levadura, que Jesús es el pan, que no hubo levadura en él, y que ahora viene la fiesta de las primicias y que Jesucristo es la primicia de los muertos. Ahí se cumple también esta promesa, esa fiesta en la persona de Jesús. Por eso te digo, date una vuelta en el Antiguo Testamento también. No lo dejes a un lado porque entonces no vamos a tener el conocimiento real y exacto de quién es Jesucristo. Y yo te decía, ¿cuál era el miedo de ellos? ¿Cuál era el miedo de que resucitara? Que la gente dijera, resucitó. En lugar de que ellos glorificaran a Dios, como decía Romanos, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ya no te estoy hablando de la gente de afuera, de los gentiles, de gente que no se congrega. Los que realmente conocemos a Dios y que no le glorificamos, ¿cómo es una manera de glorificar a Dios? En tu servicio, hermano. Que en tu servicio lo hagas de la mejor manera. Ay, no, pero es que yo necesito el reconocimiento de la gente, yo necesito que vean lo que hago para el Señor. A ti no te debe de preocupar quién te está viendo o quién no te está viendo. Lo que tú tienes que saber es que todas las cosas que hagas, hablas como para el Señor, como si ese trabajo se lo estuvieras entregando a Dios mismo. El llegar a tu trabajo, el cumplir en tiempo y forma, estás haciéndolo no como para que el ojo lo vea, el ojo del hombre, sino porque Dios lo está viendo y Dios te va a pagar en la medida en que tú hagas bien las cosas. Pero ellos tenían mucho miedo. ¿Miedo a qué? Pues en Juan 11 47 y 48 nos menciona a qué tenían miedo. Juan 11, Juan 11, 47 al 48. Fíjate lo que aquellos le tenían miedo a estos hombres. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí está el miedo de que todos creyeran en él. Las profecías ellos muy sabían, muy dentro de su corazón, sabían que todo lo que ellos habían leído en los escritos, porque antes no era una Biblia, eran rollos, eran escritos que estaban, sabían que se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo, pero faltaba esa última señal y la más evidente, la resurrección, porque nadie había resucitado salvo Lázaro, que Jesucristo lo resucitó con el poder de Dios, pero nadie había subido al Padre. Por eso cuando Jesús, vamos a leerlo más adelante, le dice a una de las mujeres, no me toques porque aún no he subido al Padre, a pesar de que ya había resucitado, no había subido al Padre, por eso es que es la primicia de los muertos, porque los muertos van a un lugar especial. La Biblia lo menciona, el seno de Abraham.
el paraíso. Ahí es donde descansan las personas que hicieron bien las cosas, que se esforzaron en guardar los mandamientos. Pero nadie ha subido al Padre. Jesucristo fue la primicia, fue el primero que sube y entrega el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Su cuerpo, que fue molido en la cruz, que ningún hueso fue roto, eso sí, pero fue molido, hermano, fue desfigurado, y su sangre como ese cordero pascual, ese cordero que se tenía que degollar y toda su sangre tenía que ser para la remisión de los pecados. Eso fue lo que entregó Jesucristo. Por eso es que es la primicia de los muertos, porque fue el primero que subió ante el Padre y entregó el sacrificio por todos nosotros. Pero faltaba esa prueba indubitable, faltaba esa prueba que sabían que se iba a cumplir en Jesús y que tenían mucho miedo de que quedaran como mentirosos, como asesinos, como alguien que había cometido algo a pesar de que habían celebrado la Pascua, habían matado a Jesucristo. Caray, hoy así está la iglesia. Levantamos las manos a Dios, te entregamos un ministerio, un servicio a Dios, pero estamos odiándonos unos a los otros. No podemos vernos entre hermanos, no podemos hacer esto. Eso no le agrada al Señor. Hay un libro que se llama Incendiario. Leí hace 2 días una historia de Itela Arroyo. Dice que este hombre iba a ir al culto y ya iba tarde al culto. Y cuando ya iba saliendo, el carro del vecino estaba descompuesto y necesitaba que le pasaran corriente. Dice que en el momento él pensó en su corazón, si me quedo aquí, me va a llevar más tiempo y voy a llegar tarde al servicio. Y dice que cuando llegó, le dijo que no traía cables, a pesar de que sí los traía. Le dijo que no, no ayudó. Y se fue al servicio. Dice que cuando estuvo alabando al Señor y que levantaba sus manos, porque él decía, aparte de que le voy a ayudar, me voy a ensuciar las manos, voy a llegar sucio al culto. Y dice que cuando él estaba levantando el Señor con mis manos limpias, aquí estoy, el Señor le hacía sentir en su corazón, yo hubiera preferido que hubieras ensuciado tus manos y que hubieras ayudado a tu prójimo. Y aunque hubieras llegado tarde, hubieras ayudado al prójimo. Y eso le pasaba en el buen samaritano, el sacerdote y el levita. Ellos no podían contaminarse con un herido, porque iban a servir a Dios, no eran personas malas, no era alguien malo, pero estaban tratando de servir a Dios, se les había vuelto más un afán que tener misericordia por el prójimo. ¿Y cuántas veces a ti y a mí no nos pasa eso? Que no tenemos misericordia por el prójimo. Eso les estaba pasando a ellos. Tenían tanto miedo de que la resurrección fuera evidente, hermano, que más adelante vamos a leer, si Dios lo permite, cómo hasta sobornaron para vender una mentira que hasta hoy en día muchos de los judíos la han creído. Una mentira pues, rotunda, pero aquellos que hemos leído las escrituras nos hemos dado cuenta que Jesucristo resucitó y que nos puede dar esa vida eterna el día de mañana, hermano. Y a eso nos aferramos. Dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos esa esperanza en el Señor que el día de mañana vamos a estar con Él, porque Jesucristo venció a la muerte. Pero ellos no lo creían. O si lo creían, no querían que pasara. Porque si algo tiene Jesucristo, es que Jesucristo te va a dar pruebas indubitables. Fíjate que dice el versículo 65 al 66, hermano. Dice así en Mateo 27, 65 al 66. Dice así, y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A pesar de que pusieron esa piedra pesada, pusieron un sello y pusieron un guardia para que en 3 días estuviera pendiente de que nadie llegara y se robara el cuerpo. Sin embargo, hermano, como yo te decía, Jesucristo nos da pruebas contundentes de su resurrección. Nos da pruebas contundentes y esto les pasó a los discípulos. Ellos necesitaban a veces, no a veces tú y yo también necesitamos pruebas,
Somos muy, somos muy ver para creer y hay que creer para poder ver. Pero a veces queremos verlo físicamente, ¿no? Si realmente existes, haz esto, o condicionamos a Dios como si tuviéramos la facultad de condicionar al alfarero, nosotros que somos barro. Y fíjate que dice en Hechos 1:3, hermano, ya vamos a terminar. En Hechos 1:3, los discípulos también necesitaban pruebas, como hoy en día muchos necesitan pruebas. Dice así el versículo 3, quienes también, después de haber padecido, hablando de la persona de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Que esto fue en la fiesta de Pentecostés, que más adelante, si Dios permite, en la iglesia vamos a poder ver cómo efectivamente después de la Pascua fueron 50 días cumpliéndose también esa fiesta en la persona de Jesús. Estuvo 50 días dándoles pruebas indubitables de la resurrección. Por eso te decía, en el mundo te vas a encontrar con personas que van a querer justificar los acontecimientos de Dios. Pregúntale al mundo, ¿qué es el arco iris? ¿Qué es decir? No, eso no es promesa de Dios. Eso es algo que se puede, que la ciencia lo puede comprobar, cuando Dios mismo está velando por la ciencia. No, los milagros, ¿no? Los doctores, algo que llaman milagros. Ahí están reconociendo que la misma ciencia no puede ah, hacer más y que algo sucede que efectúa para bien de la persona y le llaman milagros. Son pruebas indubitables en la vida de cada del hombre para demostrar que todo lo que está escrito en este libro, hermano, todo lo que está escrito en este libro es verdad. Ellos sabían, los fariseos sabían que la profecía se cumplió en Jesús. Y por eso tenían miedo y por eso mandaron a alguien cuidar. A veces tú y yo también dudamos y decimos, ¿será que es inspiración de Dios? ¿Será que no solo fueron hombres que escribieron y ya? ¿Y que no es de Dios? ¿Y que van a querer desplazar la palabra de Dios en un futuro, hermano? Van a querer cambiarla. Pero tú y yo, hermano, tenemos que saber que esa palabra, hermano, aunque no esté físicamente en la tierra, que no haya libros impresos ya, dice el Señor que la grabará en las tablas de nuestro corazón. Y lo que tenemos que guardar en las tablas de nuestro corazón es todo lo que está escrito ahí. No necesitamos nosotros pruebas indubitables. Lo que necesitamos solamente es creer. Y si tenemos fe, entonces vamos a poder ver a Dios, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Pues bueno, hermano, hasta aquí es lo que nos tocó leer el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, levante su manita o active su micrófono. ¿No hay comentarios hoy, hermana? Hola, Isra. Ah, adelante, Naz. Buenas noches. Yo quería comentar que justamente ayer fui al súper y yo creo que no soy la única que de repente es un poco molesto, que te das cuenta que ya hay mucha gente pidiendo dinero, hay gente pidiendo dinero, los que te empacan las bolsas piden dinero, los bienes piden dinero y aparte tienes que pagar el estacionamiento del centro comercial. Y pues le di dinero a todos, ¿no? Pero ya el último, la verdad, me sentí como de, híjole, es que, o sea, sales y ya debes de traer pues dinero o sea, dinero efectivo así, morralla pues para darle que te pide te pide el otro. Y la realidad es que pues muchos de ellos se ven con fuerzas para trabajar
y aún así pues están pidiendo dinero y en una de esas, o sea, que estaba dando dinero, me pidió un chico como de unos 15 años y le di, pero o sea, me sentía molesta porque dije, o sea, es que tú tienes fuerzas para trabajar, acordándome que mi papá contaba que él trabajaba desde los 5 años boleando zapatos, ¿no? Y el Señor me redargulló y me hizo sentir, es que a ti no te compete juzgar si él puede trabajar o no, o sea, si te está pidiendo, dale. Y pues le di, ya como que dije, bueno, sí, ya, no es mi problema. Eh, pero creo que más allá del problema social que estamos teniendo ahora, pues con tanta pobreza y todo, eh, pues pedirle a Dios que justo no nos volvamos como esos fariseos que a ellos habrán tenido sus razones para haber sido tan crueles, quizás se justificaban porque eran muy conocedores de la ley y porque eran como que los guardianes de que la palabra se llevara a cabo. Esa era su justificación quizá, pero hicieron mal y tan fue así que quedó escrito en la Biblia. Entonces creo que también de nuestra parte, pues habrá cosas que no nos parezca pues justas o que estén bien, pero si el Señor nos está poniendo al necesitado que le demos, pues hay que darle. Porque ahorita me estoy acordando que todavía en la noche vino una persona a tocarme a la puerta y yo ya así como que, híjole, le di como a 5 personas en 2 horas que salí a hacer el súper y yo todavía en la noche tocó a mi puerta un señor con una cubeta. Yo dije, me va a querer lavar el carro y le dije, señor, ya no tengo efectivo. Y me dice, no, es que solo quiero despensa, regálame algo de comer. Y pues ya le di. Pero pues sí, o sea, es como de, híjole, señor, hoy fue mi día de darle a todos. Y, y al final del día, pues es lo que se debe de hacer, porque pues cuando el Señor venga, la fe tiene que ser probada con obras, no solamente de decir, ay, sí, yo creo en Dios, o sea, ¿dónde están tus obras? Ese era mi comentario, Isra. Y gloria a Dios dice que la fe sin obras es muerte en sí misma. Y algo que también el Señor nos da es discernimiento. Hay veces que llegan a pedirme a mí y sí son jóvenes, pero sabes que están metidos en adicciones. Y sabes que si tú les das dinero, lo único que vas a fomentar es que se sigan drogando. Y algo que Dios permite es que dales comida. ¿Ya comiste? O ya han llegado. Fíjense, les voy a contar algo muy rápido, un testimonio muy rápido que gracias a Dios no íbamos preparados, pero en una ocasión íbamos como familia un sábado a desayunar y ya estuvimos desayunando y llegó, decían nuestro hermano Julio, el presidir, si llegara alguien oliendo mal y un tazo dorado, él decía, ¿no? Y llegó una persona, en malas condiciones, allá donde estábamos, pues todo lo hacían a un lado, y el espíritu me movió a decirle, siéntate a comer. Iba con mi familia, se sentó a comer, comió bien, gracias a Dios, y le pude dar palabra, le dije que el señor, por su nombre, no recuerdo su nombre, cuál era, pero era bíblico, y le decía que Dios tenía un propósito para su vida y que no era casualidad que nos hayamos encontrado aquí. Hubo la oportunidad de orar por él, se fue, dijo que iba a ir a buscar a una iglesia, eh, y bueno, no sabemos si haya ido, pero después de ello llegó una familia y me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Le digo, gracias a Dios. Dice, ¿puede orar por mí? Es que estoy pasando esta situación. Se postró la señora y estuvimos orando y sí, los de la comida se nos quedaban viendo como diciendo, ¿y ahora estos? ¿O quién es este, no? Y es la disposición. Yo si le hubiera dado dinero a este joven, lo iba a ocupar para drogarse. Ahí es cuando Dios te da el discernimiento de decir, invítalo a comer, o traes unas papas, traes una torta, traes algo en la mochila, dale una naranja, dale una manzana. Ahí es donde tú también tienes misericordia y tienes sabiduría para hacer lo correcto.
porque no todos lo ocupan para alimento. ¿Qué más quisiera uno que lo ocupara para alimento? Pero ya la gente lo ocupa para el vicio y en lugar de hacerles a veces un bien, les estamos haciendo un mal, ¿no? Pero en la medida de lo posible, ayudar al prójimo, pero pedirle mucho discernimiento al Señor, mucho discernimiento, porque a veces ni siquiera lo necesitan. A veces hasta traen mejores tenis que tú, a veces hasta traen mejor ropa que tú, porque ya se volvió un negocio. Ya no necesitan la limosna, lo han visto como un trabajo, como algo que te reditúa muy bien. Entonces tengamos pidámosle al Señor mucha sabiduría para saber a quién sí apoyar económicamente o a quién apoyar con alimento. Ahora sí, hermana Juan y después nuestro hermano Gerardo, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Algo que nos enseña Dios en su palabra es que Él ama al dador alegre y que también el que da al pobre a Dios presta. Y muchas veces no, en nuestra carne sí se genera ese sentimiento de, o sea, a lo mejor yo me esforcé mucho en la semana para poder traer en la bolsa los 2 pesos que traigo y Él bien fácil estira la mano, ¿no? Pero Dios lo que nos manda es a ejercitar esa misericordia. Nos manda a no guardar a lo mejor esa dureza de corazón, porque si nosotros empezamos así con un poquito, ese poquito va creciendo y llega un momento en el que ya no le quieres dar ni a los de tu casa. Entonces, es procurar tener cuidado con eso porque muchas veces no nos damos cuenta y se va endureciendo el corazón. Hace unos meses que estuvo internada mi cuñada, creo el mes pasado, algo que a mí me llenaba de gozo, gracias a Dios ha habido la oportunidad de ir a servir a los hospitales y llevar comida. Y ahora que ella estuvo ahí, nosotros no te dejaban pasar al hospital, estábamos en la calle, pero pues estaba lleno de carros, entonces teníamos que estar como tal en la banqueta y ya era tarde y hacía frío. Y llegaban hermanos, llegaban con café, pan, comida. Y me acuerdo mucho que, o sea, yo les decía, no, no, gracias, o sea, yo ahorita me voy y ceno en mi casa, ¿no? Pero te dabas cuenta cómo había gente que ya tenía días sin comer, ya sin dinero, y o sea, hasta parecía que estaban cuidando a qué hora llegaban. Y algo que Dios me permitía sentir era así como que tú en algún momento tuviste oportunidad de llevar, pues ahora, o sea, yo también estoy teniendo cuidado de ti de esta manera. Y no era lo mejor tal vez porque no trajéramos dinero, sino porque también no te puedes mover de ahí. Entonces, porque si salen y te llaman, pues ya no puedes entrar ni siquiera a preguntar si es que no estabas en el momento justo en que salieron. Y ahí es donde vemos que la misericordia de Dios es bien grande porque en algún momento, cuando tú estés en momento de necesidad, Él también te va a procurar de la misma manera en que tú estás procurando a los demás. Y yo le agradezco mucho a Dios por la palabra porque algo que nos ha estado hablando mucho últimamente es que examinemos el corazón y veamos si no hay en nosotros a lo mejor esa levadura, esa, tal vez ni nos hemos dado cuenta, pero si ya Dios está hablando, hay que pedirle que nos examine y nos deje ver realmente qué hay en el corazón y si hay cosas que no son para edificar, que nos ayude a trabajarlas y que sea Él quien las quite. Ese era el comentario. Sí, gloria a Dios, realmente no nos hemos dado cuenta, pero el que da, hermano, es al que el Señor bendice. O sea, el hecho de, a veces somos muy dados a dar, pero no estamos acostumbrados a recibir o nos negamos a recibir, ¿no? Y no, hermano, también tenemos que dejarnos bendecir por el Señor porque el Señor nos muestra, nos pone de un lado, pero también nos pone del otro lado, ¿no? Yo recordaba mucho, el primero era alumno y lo veía como alumno y ahora que soy maestro, ahora lo puedo ver como maestro, pero conozco las dos vertientes y puedo entender tanto al alumno relajiento como al maestro que ya lo tienen harto, ¿no? Los alumnos y puedes hacer esa media. Y así es con el Señor te permite que en un momento tú recibas y que el día de mañana
tú mismo eso que recibiste, tú también puedas darlo. Hace un tiempo en el hospital había una persona que venía, creo que de Oaxaca, ahí en el Vicente Villada, y cuando le fuimos a llevar café y pan, le decía a su esposa, a su esposo, oye, mira qué buena idea. Ahora que regresemos allá, vamos a ir a los hospitales y les vamos a ir a llevar café o agua. Fue algo que al ver, ellos se vieron motivados para también ejecutarlo allá donde ellos viven. Entonces, qué importante es que nos dispongamos, hermano, a que si está en, dice la palabra de Dios, que si está en nuestra posibilidad, ayudemos, ¿verdad? Ayudemos al que lo necesita y pues bueno, ahí está, hermano. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará y a veces estamos cosechando eso. Estamos cosechando aquello que ya el Señor permitió que sembráramos anteriormente. Hermano Gerardo, Buenas noches, Isra. Este, al final de cuentas, todo esto, si nos damos cuenta, es una lucha entre la verdad y la mentira. Y hay muchísimo engañador. Por ejemplo, el domingo ahorita de lo que estaban comentando, me acordé. Fuimos por unos refrescos y salió un chavo, pues mal, ¿no? De los que andan aquí deambulando y nada más. Y está joven, pero pues anda mal porque se droga. Y salimos de la tienda y me pidió dinero. Y le digo, para la otra. ¿Por qué? Porque yo sé que se va a ir a comprar más activo o lo que esté, para el vicio. Luego ya aquí en la casa tocó un chavalillo y te has de acordar. Pero, ¿por qué la gente te quiere engañar? Ese es a lo que vamos. El espíritu siempre te va a mostrar a quién sí y a quién no. Y el chavillo ya tocaron la puerta, me asomo y el chavito traía una caja con plantitas chiquitas, con macetitas y unos dulces. Y me dice, ¿me deja pasar? Achis. Y yo dije, no, pues yo ahora, ¿por qué? Y y ya le digo, y me dice, es que no he comido en 5 días, o sea, ¿cómo no vas a comer en 5 días? ¿Por qué mientes? O sea, vamos directos al grano, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Regálame una moneda, es diferente. Y cuando me dijes que no he comido 5 días, yo le dije, a ver, espérame, ahorita te voy a traer algo de comer. Me metí, agarré unas bolsas de chicharrones y doy la vuelta y ya no está. O sea, quería dinero, pero no pidió dinero. O sea, también en las escrituras, ¿cuántas veces se repite, no? Cuando le pidas algo a Dios, sé específico en lo que le estás pidiendo. O sea, fíjate bien qué le vas a pedir, porque hay otra escritura que también te dices, pides y no recibes porque pides mal. Entonces, nos damos cuenta que a veces la gente, pues, se vuelve mañosa, pero yo sí sé que yo puedo pasar por muchos lados y luego siento dentro de mí cuando el espíritu me dice, dale. Y hay veces que, dependiendo yo cómo vaya, en mi mente se genera eso de, ay, pero a final de cuentas, si el espíritu lo está mandando, pues se da. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas el Señor a eso nos ha llamado, esa es otra ramita del amor, a ayudar. Pero también uno no puede estar ayudando a todo el mundo, pues uno no es Dios, ¿no? Pero sí el Espíritu te pone a quién. Y lo que les faltaba, por ejemplo, a estos fariseos era eso, el Espíritu Santo que los guiara, porque si los hubiera guiado el Espíritu Santo y ellos lo hubieran buscado al Espíritu Santo, pues hubieran reconocido a Jesús, no rápidamente, pero no lo reconocieron, ¿por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y yo creo que todos aquí no creemos en Jesús o no tenemos fe en Jesús, nada más porque sí, nada más porque el pastor me habló bonito y ya sé, ay, me habló de Jesús, no es cierto. Cuando el Espíritu te muestra, es algo de lo que platicábamos, a ti como el Espíritu te muestra las cosas, es algo que no te lo da con palabras, sino es algo que te lo da por dentro de ti, te lo manda al cerebro y tú lo tomas como un hecho real, así comprobado. No sabes ni, pero es que esto yo no lo sabía. Pues es el Espíritu Santo. Y yo creo que a la mayoría sí le pasa. Hay otras ocasiones en que el Señor sí te da voces, ¿no? A mí una vez, ya les había comentado esto, entré al baño y escuché claramente una voz que me dijo,
te van a asaltar. Y yo me quedé así, volteé para todos lados, dije, pues, quién sabe, pues efectivamente esa vez me asaltaron. Eso ya tiene varios años. Recuerdo cuando llegamos por primera vez a la iglesia, que te volteé a ver y el espíritu me puso que tú ibas a ser mi yerno. O sea, pero así me lo puso y yo hasta dije, ¿a poco es él? O sea, porque yo me quedé sorprendido, el dato me llegó así. Entonces, esa es la parte del Espíritu Santo que te muestra las cosas tal y como son. Y si nos vamos a, cuando Jesús dice, me voy, pero les dejo mi espíritu, él dijo que él te iba a revelar todas las cosas y cosas ocultas que ni siquiera los más estudiosos iban a saber. Entonces, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos revele las cosas en nombre del Señor, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente a veces los favores o las misericordias se vuelven obligaciones. A veces ya te lo exigen, ¿no? Y ya te piden como si fuera tu obligación el ayudarlos, ¿no? Cuando a veces pues no hay la posibilidad. Fíjate que hace como un mes tuve muchos gastos y pues me quedé solamente, ya había recargado tarjetas y todo, ya no tenía ninguna deuda, se había pagado recibos y demás. Pero esa ocasión solo me había quedado con 10 pesos, hermano. Era lo único que traía 10 pesos en la cartera. Y me acuerdo que viendo a la persona que de repente se puede ayudar ahí en el suburbano, fui y dije, pues bueno, Dios, es lo que traigo, es todo lo que traigo, ya no traigo más. Y se lo di. Pero fíjate que cuando se lo di, hermano, primero ya me iba cantando, no, no, ya tenía tiempo que no lo veía. Ya me debes, mi aguinaldo, ya me debes, mis reyes. Y me dijo un buen de cosas, ¿no? Yo nada más me reía. Entonces ya cuando le di lo único que traía, hermano, los 10 pesos que traía, los vio y nada más le hizo así como diciendo, nada más me vas a dar esto. Y yo dije, la verdad me sentí muy triste y enojado a la vez porque dije, si tú supieras que es todo lo que traigo, que no traigo más, y el Señor me hacía ver precisamente esa parte que muchas veces ya lo ven como si fuera una obligación el que tú los ayudes. Cuando se puede, hermano, ayuda. Cuando no se puede, ni modo, aunque quieras hacerlo, no hay. Y sí lo castigué, hermano. Lo castigué toda esa quincena. No le di nada de dinero, a pesar de que sí me llegó después dinero, gracias a Dios. Lo castigué y no le di nada. Y lo veía y no le daba y no le daba, hermano, porque me hizo sentir muy mal. Porque lo único que traía se lo di y él lo despreció, lo tomó por poco. Entonces dije, te va el Señor a hablar algo. Y efectivamente, ya esta última vez que lo vi le pude ayudar. Ya no dijo nada, ya se quedó muy tranquilo, pero a veces son muy mañosos. La gente a veces es muy mañosa. Hermano Gerardo quería hablar, imagino que es Vicente. Sí, Ra, soy yo. Adelante, Vic. Y creo que también Reina quiere participar. Es que me dijo que es muy caballerosa y por eso me dio primero a mí la palabra. Fíjate, hay algo que me llamaba mucho la atención que dice aquí. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo una guardia. Y en Hechos 12:4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se ponían a sacarle del pueblo después de la Pascua. Este es un cuaternión, es una unidad romana que era de 4 personas, de 4 soldados romanos, y me llama mucho la atención justo por el mandamiento, ¿no? Que dice que deben de haber 2 testigos o más. Y me hacía reaccionar, me hacía considerar eso porque no eran 2, sino eran 4. Y aparte hay otra escritura que también dice que si el enemigo te pide un kilómetro, que tú corras 2, que corras 1 kilómetro, tú corras 2. Y eso es lo que me llama la atención porque justamente no solo fueron 2, sino fueron 4 soldados, fueron 4 guardias romanos, o al menos eso es lo que da a entender tanto en Hechos como la guardia que manda Pilato. Me llamaba mucho la atención justamente por eso, porque te hace considerar eso, ¿no?
de esa prueba de fe, que aunque ellos pusieran los guardias, al final de cuentas, pues el Señor iba a resucitar y la palabra se iba a cumplir. De hecho, en Lucas 8:16 dice, nadie que encienda una luz se cubre con una vasija ni le pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran, vean la luz. Y aquí hay algo que también me llama la atención, porque como lo veíamos la semana pasada, tanto Nicodemo como José de Arimatea, de hecho Nicodemo solamente lo veía en las noches a Jesús, temiendo de que lo descubriesen. Y José de Arimatea, a pesar de que era de Curión, bueno, ya saben lo que es de Curión, o al menos la semana pasada, si no, vean el video. Este, era de Curión y aparte de ser de Curión, era parte del Sanedrín. Entonces, aparte de ese poder, hicieron lo que tenían que hacer, como bien lo decías, fue en una tumba nueva, en un sepulcro, y Nicodemo cuando falleció inmediatamente llevó la mirra. ¿A qué voy con esto? A que ahorita escuchando a la hermana Fanny lo que se comentaba, pues a veces estos personajes pues actuaron con lo que podían hacer. De hecho, lo vemos, José de Arimatea y Nicodemo, pues dieron tanto uno dio el sepulcro como el otro dio la mirra, que la mirra en esos tiempos era costosísima para poder hacer lo que se llama el tajara, que el tajara es o es lo que hacían los judíos, que era purificar el cuerpo y ya después lo vestían con el sudario blanco, ¿no? Entonces, y no solo eso, ellos pusieron eso, pero ahí estaban y ahí es donde entra la otra parte, no necesariamente con el dinero, con esa o darle a las personas, sino también con tu actitud y con tu voluntad, porque también aquí estaban las dos Marías, ¿no? Que era María de Magdalena y la otra María, que se supone que ellas fueron las encargadas de limpiar el cuerpo y con los aceites aromáticas y esta preparación que se hacía del cuerpo, pues ellas intervinieron, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace considerar que mm, aunque no tengas dinero, lo puedes hacer de otra forma, ya sea con tu servicio, ayudando a aquella persona a cruzar la calle, ayudar en muchos motivos. Cuando tú ves que alguien está pasándola mal, no sé, alguien que no puede cargar una bolsa, no te cuesta nada cargar esa bolsa, ¿no? No necesariamente en un aspecto monetario o económico. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hablamos desde la carencia o desde lo que tenemos o creemos tener. Y a veces creemos que tenemos dinero y es lo único que podemos dar. Y no es cierto, podemos dar otras cosas. Podemos entregarnos nosotros también en el servicio, en apoyar a las personas. ¿Cuántas veces no tan solo que alguien está ahí para escucharte cuando la estás pasando mal, pues es reconfortable para ti, ¿no? Entonces, eso es algo que me llamaba la atención justamente porque primeramente la profecía se tenía que cumplir y estaban los soldados romanos que hasta cierto punto eran neutrales, que no cumplían con la ley judía, sin embargo iban a ser testigos y que hay cartas romanas donde estos soldados hablan, ¿no? Donde se llega al concilio. Y bueno, esos son documentos históricos. No son bíblicos, pero también los invito pues a que los investiguen, ¿no? Y dar testimonio que se iba a cumplir la profecía, y lo otro es el servicio tanto de José de Arimatea como Nicodemo, que fue de una forma, se puede decir, con el poder y la economía que tenían, pero también de María Magdalena y la otra María, bueno, ahí dice la otra María, no hace referencia de qué otra María sea, pero sirviendo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me llaman mucho la atención, porque justamente l- l- se cumple la fe, tanto lo que iba a pasar como lo que se creía que se iba a pasar, pero también con obras, también con hechos. No solo creer que el Señor iba a resucitar, sino también tener esos actos de servicio hacia el cuerpo de nuestro Salvador, ¿no? Entonces eso es algo que me hace considerar. Y volteé la computadora para pasarle el micrófono a Reina. Hola Israel, buenas noches.
El comentario que dijo mi esposo de este joven, a mí también una vez me pidió, ahí iba pasando al mercado y me dice que si no le daba pues para comer. Y le dije, no, no te voy a dar, le digo, porque yo sé para qué lo quieres. Le digo, de verdad, le dije, de verdad, joven, yo quisiera tener tu edad, quisiera tener tu salud para poder yo trabajar, de verdad. A mí siempre me gustó trabajar, le digo, yo no sé por qué no trabajas, hijo. Le digo, tú quieres estar así porque tú quieres. ¿Sí? Hay mucha ayuda para que tú puedas salir de lo que tú traes. Y ya le conté de mi hermano, que mi hermano, le digo, mi hermano duró ya grande muchos años, drogándose, y por la honra y la gloria de Dios, mi hermano salió de eso. Le digo, tú puedes, le digo, tú puedes. Una cosa que eres flojo. Le digo, pero no te puedo dar. Le digo, tú puedes trabajar, le digo. Y le digo, todo el mundo traemos problemas muy fuertes, hijo, muy fuertes. Y no por la droga, el alcoholismo, tú te vas a vaciar. El vacío que tú sientes, el único que te va a ayudar es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y le digo, yo también pasé por muchas cosas muy, 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 muy tristes, hijo. Y me invitaban a drogarme, pero nunca me drogué, porque yo en mi pensamiento decía, si me drogo un rato, es para un rato nada más. Y voy a seguir igual. Y pues platicando con él, pues ya jamás me volvió a pedir dinero. Y entonces, es bueno, por ejemplo, cuando tú te encuentras a una persona alcohólica y bueno, porque a mí yo lo he hecho, alcohólica y drogadicta, lo primero que hago es en mi pensamiento pedirle al Señor sabiduría y que me proteja, ¿no? Y hablarles de la palabra, ¿no? No nada más darles dinero, sino hablarles de la palabra y decir, ¿sabes qué? No tengo hijo, pero lo único que yo te puedo dar es una palabra. Que si tú te acercas a Jesucristo, te va a llenar ese vacío que tú tienes. Porque así, no sé qué problema tengas, hijo, o qué problema tuviste, pero el Señor te va a llenar ese vacío que tienes. Porque yo también pasé duras cosas, de chiquita yo pasé cosas duras, y sin embargo, mira, hijo, Dios te levanta. Hay mucha ayuda ya. Hablarle, compartirles a ellos, compartirles. Entonces, es como decía hace rato, Nazaret, ¿no? Yo también digo, yo veo tanta gente joven y digo, es que no puede ser posible, bueno, no lo estoy hablando, sino yo cuando les doy de corazón, aunque sea 5 pesos, pero les doy de corazón. Pero yo digo, luego yo me digo, este, yo como le digo como decía Nazaret ese rato, ¿no? Que de su papá, él trabajó a los 5 años, yo también trabajé a los 5 años. Cuando yo necesitaba dinero para ayudar a mamá o a mis hermanitos, yo iba y tocaba las puertas y les decía, quiero lavar los trastes, sacar la basura, con lo que me den, para mí es suficiente. Eso es lo que tenemos que hacer, pero a veces, como decía, como dijiste tú, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo y más que nada el Espíritu Santo te da y te dice, ¿sabes qué? Pues a él sí dale y a él no, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería compartir, ¿no? Tener el tiempo para hablarles de la palabra. Hay veces que sí son groseros, ¿no? Bueno, conmigo nunca han hecho grosero, pero siempre les he compartido, sea alcohólico o drogadicto, siempre les he compartido. Aunque sea, les doy 5 pesos, pero yo les digo, quiero compartirte algo. En tu vida hay salvación si tú quieres y si tú aceptas a Jesús, porque Jesús te va a liberar de todo eso que traes. Pues es todo, Israel. Sí, gracias a Dios. Ahora sí que pedirle al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Entonces, precisamente lo que comentaba Vicente, pues ni tanto tan históricos, porque si viene un dato en las escrituras, dice en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces vemos que los mismos romanos pues también creyeron de todo lo que pasaba, ¿no? Y bien menciona en las siguientes 2 miércoles que vamos a tener, si Dios quiere, habla acerca de unos soldados, entonces sí, fueron más de dos. Entonces, pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria.
Gloria a Dios por ello y pues bueno, hermanos, vamos a dar gracias y a Isra, despedir. yo quería comentar algo rápido, ¿sí se Adelante, puede? Ah, adelante. gracias. Bueno, sobre lo que decían de ver para poder creer y que teníamos que creer para poder ver. em, Hace unos días fui al súper con mi hija, pero ella tenía tiempo que quería una cocinita, entonces había como guardado un poco de dinero y así. Y ese día me decía, es que mamá, quiero comprar la cocinita, pero no creo que me alcance. Y le dije, ¿cuánto tienes? Me dijo, es que solo tengo 300 pesos. Y le dije, ay, hija, le dije, pues vamos a ver cuánto cuesta. Entonces, fuimos por la cocinita y no tenía el precio ahí. Y le dije, vente, vamos a ver a un checador. Entonces fuimos al checador y ella, me... entonces, cuando lo íbamos a pasar, yo me puse ahora, le dije, ay, señor, por favor, que le alcance, si es tu voluntad, ayúdanos para que le alcance para su cocinita y así. Y me dijo, y mi hija se me quedaba viendo, ¿no? Entonces pasa a la cocinita y no servía el checador. Y me dice, ay, no, no dice cuánto cuesta. Y le digo, no, le digo, pero vas a ver que sí te va a alcanzar, porque ya oramos. Le dije, vas a ver, yo creo que Dios nos va a ayudar. Bueno, y le dije, si no, ya vemos qué hacemos. Sí, está bien. Entonces ya nos fuimos y cuando fuimos a pagar, la cocinita costaba 200 pesos. Y pues mi hija se puso muy contenta y todo, ¿no? Y no se quedó ahí, sino que al otro día voy al súper con mi mamá y ya le habían puesto el precio a las cocinitas y costaban 1,500 pesos. Entonces, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros y yo creo que Él nos invita a hacer el bien, porque al final de cuentas nuestra remuneración no viene de los demás, sino de Él. Y pues precisamente las personas que utilizan esa, pues esas artimañas para engañar o así, ellos también van a ser juzgados y a veces en tu misma pecado llevas tu penitencia, porque al final de cuentas el Señor está viendo el corazón que uno pues está teniendo por hacer el bien y también el de las personas cuando lo están utilizando para mal. Y pues Él es el que juzga a todos y es Él el que hace juicio y justicia. Y quería compartirles esta palabra en Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mm, Muchas veces precisamente todo ese tipo de situaciones no es la que nos lleva a enfriarnos, porque en el mundo ya hay tanta maldad y tanto engaño y tantas situaciones que eso mismo lleva a que nosotros enfriemos nuestro corazón poco a poco. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es no quitar nuestra mirada de Jesús y, como decían mis hermanos, estar buscando constantemente del Espíritu Santo para que Él sea quien nos dé la dirección y el discernimiento. Y también les quería decir sobre lo que habían comentado de que Jesús está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Este, yo hace unos días leía en Isaías 9 sobre, bueno, hablan sobre el Mesías y precisamente pues es muy notorio que era Jesús, ¿no? Todo lo lleva a él. Y se los quiero leer, está en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, hermano. Dios los bendiga.
Muchas gracias, gloria a Dios, hermanos. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, pues si no hay nadie más, vamos a dar gracias por la palabra del día de hoy, ¿vale? Padre bendito, Señor, todo apunta a ti, Señor. Solo es sombra de lo que había de venir, Señor. Jesucristo, Señor, es las escrituras, Señor. Bien decía él, ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor, porque te podemos conocer, Señor. Permítenos, Señor, el que cada vez, Señor, que te leamos, Padre, nos demos cuenta, Señor, que todo apuntaba a tu persona y todo gira, Señor, en torno a tu persona, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no siendo nada, Señor, para ti somos todo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos revela. Y permítenos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Pero danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor, de cómo hacer las cosas, Señor, y a mí, más de ser a veces bendición para otros, terminamos, Señor, condenándolos más, Señor, en sus vicios y pecados. Permítenos, Señor, que si traemos algo, Señor, para poder compartir, sea económico, en alimento, o sea en cuestión de servicios, Señor, cediendo el asiento, no lo sé, Señor. Poder, Señor, el estar dispuesto, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque tú resucitaste, Señor. Muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues muchas gracias, hermano.